You're killing me, man. From 3 to 6, that's 3 hours, man. That's nothing. I still gotta preach another 8, 10 times. You guys leave today, man. This has been a challenge, I'm not gonna lie. When Carlos said 16, 18 times, Thursday I flew to North Carolina, preached Friday, Saturday, 2 times at our church, and then 16 times here. And then Sunday another 2 times. That's like 22 times in 8 days, 9 days. I should have took better notes in college, is all I'm saying. They didn't train us for that, man. They always said, have one message ready, back up. They never said nothing about 22. And are we good now? Pero it's good to be pushed. It's good to be pushed beyond your limits. Porque if you always stay in your comfort zone, nunca vas a crecer. So it's good to be pushed. It's made me grow. It's made me pray more. It's made me caminar, closer to the Lord and buscarlo más de normal. So it's a good thing. Miren Hebreos 11. This is a message o un devocional with the theme de arraigados y cimentados. Having been in church my whole life, you realize that so many people come y tantos van y tantos vienen. And it happens so much, guys. Who knows who hermano Antonio Ibarra is from Hammond? Antonio Ibarra, ring a bell? For 40 years, he's been a Sunday school teacher, 40 años. He was my Sunday school teacher when I was 10. So ahora que fui a Hammond lo miré. Pero pocos quedan, very few people. When I go back to Hammond, muy pocos quedan de los que estaban ahí 30 years ago. And look at Bethel, okay? Go back to 15, 20 years ago. Maybe 10% of the church is the originals, the old school guys. And then tantos nuevos. What happened? Muchos van y muchos vienen and they transfer to another church. Y algunos se enojan y se van, otros just job, whatever it is. Pero algo constante que tienes que tener en la vida es tu fe. It's your faith. Okay? Es tu fe. En faith es algo que ustedes van a tener que tener el resto de tu vida, donde quiera que estés, donde quiera que termines. Anywhere in the world you might end up, vas a tener que tener tu fe. Y te quiero hablar de eso. I want to show you something here this morning. In Hebrews 11, in chapter 11, verse number 1, Hebreos 11:1. Pasaje muy conocido de que muchos han visto, algunos tal vez es primera vez, pero nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Okay, una vez más, let's read it together, ready? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. So, si lo lees con cuidado, dice que es la certeza, the certainty, de lo que estamos esperando. Okay? Ahora, eso indica que there's a time period para todo. Okay? Y que las cosas no siempre van a pasar como uno quisiera que pasaran al tiempo que uno quisiera que pasaran. Pero sí van a pasar. Y es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se... En esta parte que yo batallo es lo que no se ve. Porque miren, toda la vida cristiana tiene que ver con lo que no puedes ver. Y yo quisiera que fuera al revés. Yo quisiera que tuviera que ver con las cosas que puedo ver. Be a whole lot easier. Pero toda la vida cristiana tiene que ver con las cosas que no podemos ver. Y Dios lo diseñó así. God chose it that way. De tal manera que si nos vamos a acercar a Él, si vamos a hacer cualquier cosa para Dios, va a tener que ser por medio de fe. You understand that? Cualquier cosa que tenga que ver con Dios tiene que ir acompañado de fe. It's on the basis of faith. In Cooperstown, New York, is located the Baseball Hall of Fame. Y en Hebreos 11 muchos le han puesto el título The Hall of Fame de la fe. Quiero decirles, jóvenes, que no es un pasaje para jactarse de hombres y mujeres, sino para mostrarnos lo que se puede lograr a través de la fe.
So, no, Hebrews 11 no está diciendo, mira qué grande es Abraham, está simplemente diciendo, mira, Abraham tenía fe y lo que Abraham logró hacer por medio de la fe. Entonces, pon tu nombre ahí. Cualquiera de nosotros could be in their place. Porque la fe que ellos tuvieron es la fe que nosotros podemos tener. Entonces, no es decir, los grandes hombres de la fe eran, como dice el preacher, eran hombres que tenían fe en un gran Dios. Entonces, la fe, guys, tiene que ver con el objeto de nuestra fe, donde lo ponemos. La definición de fe, como miramos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, todo lo que hacemos por Dios, todo lo que decimos de Dios, todo lo que damos a Dios, anything related to God is on the basis of faith. Oramos, think about it. You get on your knees and you pray. Y alguien diría, who are you talking to? I'm talking to God. Un inconverso diría, you're crazy. Pero yo creo por fe que Él me oye. Si no lo creyera, ¿para qué? Why would I even bother? ¿Por qué perder el tiempo en arrodillarme y hablar y pasar media hora con alguien que no existe? It's crazy. Piensa en lo que damos. We give it para misiones. We give it for the gospel. Y nunca miramos la cruz, nunca miramos la crucifixión, nunca miramos la tumba, pero lo creemos por fe. Entonces, para y piensa que todo lo que hacemos en la vida cristiana es nuestro testificar. Hablamos con alguien de Cristo y le decimos, hay un infierno. ¿A poco has visto el infierno? No. Hay un cielo. ¿Lo has visto? Faith. Cristo murió. ¿Lo miraste? Faith. ¿Resucitó? ¿Lo miraste? No. Faith. Estábamos en Israel y nos enseñaron una tumba. They don't know if that's the one. Man, te voy a decir algo. We got chills when we walked into that thing. Because it was in that area. Estaba en esa área. Y entras. And there's a tomb. Y entras y a mano derecha hay una cama de piedra. It's made out of rock. It's not a Serta mattress, you know. Está cavada. It's made out of rock. Y de pensar. Just to think that we were within 3 feet of the body of Jesus where it would have been, it could have been, was a crazy thought. You're that close to the creator of heaven and earth. It was amazing. Y cuando va saliendo, on the way out, hay un sign que dice, He is not here, He is risen. ¿Sabes que en 1980 leí que algunos dedos de un monje famoso, a famous monk, were given to a Chinese emperor? Y en los 80 se encontraron los dedos. They found the fingers. Y luego dice el pasaje, you'll never find the fingers of Jesus, porque Él resucitó. Entonces, para algunos dicen, that's craziness. Para algunos será locura, para mí, por medio de la fe, es real. ¿Sí? No, entonces, leemos la Biblia. Y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, nosotros tenemos evidencia para creer que sí, es porque la hemos puesto en práctica y sus principios son verdad. Pero alguien que la agarra por primera vez y dice, voy a leer la Biblia, this is the word of God. Dices, really? Y muchos han dicho, ¿de verdad? How can it be? Hay faith. Y jóvenes, una vez más, en el mundo secular quiere una razón. They want to explain it to me. Show me with science. Y fe no se puede demostrar porque no se puede ver. ¿Cómo demuestras algo que es invisible? Entonces la respuesta es simplemente I believe it. Y parece like a cheap answer, parece algo chafa, como diciendo, no, that's just a cop out, that's just an easy answer. God made it easy, Dios lo hizo fácil. ¿Tú te imaginas que solamente entendiéramos a Dios por medio de los educados o los estudiados? ¿Qué pasaría de mi abuelo que no sabía leer y escribir? Pero sabían que había un Dios. My grandfather died, didn't know how to read and write. Nunca supo prender una computadora, sabía amarrar 2 bueyes a la yunta, pero creían en Dios. ¿Por qué? Porque es por medio de fe. Entonces, jóvenes, en un mundo secular, ustedes no tienen que caer en la trampa de decir,
oh, I can't defend my faith. I don't know how to explain la creación con las moléculas y la explosión y el arca de Noé, que si fue un gap theory, que si no fue un gap theory. Guys, al final del día, it's faith. It's faith. Solo unos muy pocos están equipados para argumentar la ciencia y la fe. Y creo que ninguno de nosotros estamos ahí. So is it good enough to say, por fe? Lo creo por fe. I believe it by faith. I believe it, no lo puedo ver, pero lo creo y lo creo tanto que voy a basar mi vida sobre estos principios. ¿Cuántos misioneros no han dejado sus vidas y sus casas y sus hogares para ir a un campo misionero y dejar la comodidad de los Estados Unidos? ¿Por qué? Por fe. George Mueller dijo esto: la fe no opera en la atmósfera de lo posible. There is no glory for God in that which is humanly possible. Faith begins where man's power ends. La fe comienza donde para el poder de Dios. Entonces, número uno, dije, la fe es lo que esperamos. Y la fe es la certeza de lo que no vemos. Número dos, the placement of your faith. ¿Dónde pones tu fe? ¿Dónde pones tu fe? I thank God, man. I thank God for people in my life que fueron de buena influencia en mi vida cristiana. Pero sabes que últimamente nuestra fe tiene que estar en una persona, en el Señor. Él tiene que estar en el Señor. Cuando un niño when a kid depende tanto de alguien, que le amarre los zapatos, que le ponga la chamarra, que lo lleves a la escuela. Y now that I have teenage sons, it hurts, guys, it hurts. I'm going to tell you what hurts, cuando ya no te necesitan igual. They don't need you the same. I got it. I can do it. Recuerdo una vez que le quité la cadena de la bicicleta de mi hijo on purpose. Just so he can ask me to fix it. Because I felt like he didn't need me no more. Pero es un proceso de la vida donde él tiene que depender menos de mí y empezar a depender más de alguien más. Y como cristianos, cuando uno llega a la iglesia, uno siempre mira al hermano, uno siempre mira al pastor, uno siempre mira a otros hermanos que tienen años en la iglesia con fidelidad, con amazement, but you know what? Al final del día son hechos igual que nosotros y tienen problemas igual que uno y son hechos de lo mismo que tú y yo. Y tú tienes que decidir que tu fe va a estar en el Señor. Porque I'm going to tell you something, Él nunca te va a fallar. El hombre te va a fallar, it's just a matter of time. It's a matter of time que el hombre te va a fallar. Y el Señor, He'll never fail you. He'll never fail you. Entonces dice la palabra, mira en versículo 6, en el capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Debes subrayar eso. Si tú quieres vivir para Dios y quieres agradar a Dios, tiene que ser por medio de la fe. De otra manera, Dios no se agrada de eso. Entonces tú puedes servir, tú puedes trabajar, pero si lo haces en la carne, eso no agrada a Dios, porque eso no se requiere fe. Eso es tu talento, eso es tu habilidad, eso es tus propias fuerzas. Y Dios dice, si me vas a agradar, tiene que ser por medio de fe. Sin fe no puedes agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que hay sustancia en Él, que Él es quien Él dice que Él es. You have to believe that God is who He says He is. Y que es galardonador de los que le buscan. Y luego miren el capítulo 12 y versículo 2, por favor. 12:2. The object of your faith, el objeto de tu fe tiene que ser el Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Puestos los ojos en quién, jóvenes, en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y Él es el consumador de la ¿qué? De la fe. Entonces, mi fe no comenzó con la iglesia. Mi fe no comenzó con el que me ganó a Cristo. Mi fe no comenzó con el pastor. Mi fe comenzó con Jesús. Y mi fe va a acabar con Él. Entonces, nosotros jóvenes, si vamos a estar arraigados y cimentados, tenemos que entender este asunto de dónde tiene que estar tu fe. It has to be in faith. Porque mira, si tú vas a estar animado cuando otros te animen y si te vas a agüitar cuando otros no lleguen, I'm going to tell you what, man. Hay miércoles en la iglesia que llega un buen grupo y hay miércoles que hemos ido mi esposa y yo y otros 4.
And it's hard to stay encouraged. Tell you what, man. Y vamos en el carro ella y yo y hay un silencio. And I know what she's thinking and she knows what I'm thinking. It was rough, wasn't it? She said, it was rough. Y luego que tengo que transicionar mi mente y decir, but God is good. Pero Dios es fiel y Dios es bueno. Porque si yo me dejo de llevar por las circunstancias, man, y por la asistencia de la gente, y por la fidelidad de otros, man, you're going to live una vida cristiana arriba y abajo, and discouraged and encouraged, y que, hermanos, tienes que agarrarte de algo estable, y tu fe tiene que estar en el Señor, porque Él nunca cambia, porque Él es el mismo, porque Él es bueno todos los días. Entonces, you have to desarrollar en tu vida cristiana que vas a depender, tu fe va a estar en la persona del Señor, y no en ninguna otra cosa. No, dice que Él es el autor y consumador de la fe. La fe no puede ser puesta en una persona, la gente te va a fallar, las personas no pueden fallar. Hace unos años llevé a un misionero, we were eating at a Chinese buffet, y se acerca un americano que se llama Tim Carr. Y Tim Carr speaks like this. He's a funny guy, man, funny guy. Maybe in his 60s years old, todo canoso, chaparrito así, real funny looking. Como Dennis the Menace, como Mr. Wilson, más o menos. Por ahí. Just to play with your head. Y se acerca y dice, who's this? Le digo, oh, he's a missionary from Mexico. He said, oh, wonderful. What you doing? Le digo, well, he's raising funds para un generador de luz, un transformador de luz. He said, brother, I'll tell you what, tomorrow, y escribe una dirección de un lugar. He said, go to this place and tell them Tim sent you. They're going to have a generator for you. Le dije al misionero. Hombre, andaba que se moría de gusto. De verdad, sí, dice que mañana vamos a este lugar y va a haber un generador. In the morning, conseguí una pickup truck. Vamos a la dirección. We even took a truck. Llegamos y tocamos la puerta. We go in. Y le digo, yeah, I'm here. Tim Carr sent us. Me miró así confundida la front. Dice, Tim Carr. Le dije, dijo, let me check. I don't know if we're expecting you. Dijo, we don't know a Tim Carr. Le dije, you sure? Dijo, no, we don't know who Tim Carr is. No sabemos. Le hablo a Tim. Hey, Tim, we're here. ¿A dónde lo dijiste? Dijo, brother, la verdad es, the truth is, que yo no conozco a nadie ahí. I just sent you by faith. Te mandé por fe. Dije, Tim, we have a pickup truck. El misionero está emocionado. Dijo, I don't know anybody there. Pero yo creía que Dios podía. I appreciate his faith, but it didn't work. It was the biggest letdown ever, man. It was the biggest letdown. Porque él ya hasta había llamado a México y le había dicho a los hermanos que el Señor proveyó un generador y un transformador. What's my point? My point is this, people fail you, pero lo que Dios promete, lo va a cumplir. Maybe no a tu tiempo, but you can bank on it. You can take that check to the bank. Tiene fondos, never fail you, you never lie. Por eso debes poner tu fe en Él. Dios no puede mentir. No, miren, la obediencia depende de la fe. Miren Génesis capítulo 6, obediencia depende de fe. You know why sometimes it's hard to be a Christian? Because our faith is hurting. Our faith is lacking. We don't believe it enough to do it. We don't believe it. Estaba estudiando y le dije a mi hija Sophie, le dije, Sophie, there's a dinosaur outside the window. Y me dice, nah, Daddy, you're lying. Le dije, you're right. I am lying. She didn't believe me enough to look out the window. Do you believe God enough? Y noten lo que dije, jóvenes, I said enough. Your faith always doesn't have to be Superman faith. It just takes a little bit. Es mejor tener poquita y usarla que tener mucha y no usarla. Remember that parábola over there que miramos ayer donde dijo los discípulos, I don't think we saw it. El Señor les dijo, yes we did, we saw it in the message. El Señor les dice sobre el perdón. Y luego no terminamos el pasaje, pero el Señor dice, le dice a los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este árbol, desarráigate y plántate en el mar. It would happen. ¿Qué está diciendo el Señor? You just need a little bit of faith. Poquita fe puede hacer grandes cosas. Entonces no esperes a que tu fe llegue al nivel 10. If you have a level 1, ponla a trabajar. And from 1 it goes to 2. It'll grow to 2.
Y pones a trabajar poquita and it'll grow to 3. And that's how you get momentum. You got to get momentum. ¿Sí? Eso pasa en el deporte. Anyway, there's an athlete here. No hay atletas aquí that your team loses momentum. And how hard is it to get it again? Hard. Pero cuando un equipo como este de Saint, what's the name of the team that made it to the Elite Eight? St. Peter's, was it? Momentum. Y dijeron, hombre, estos vienen con todo. How do you get momentum en la vida cristiana? You start exercising la poquita de fe que tienes. You start giving $1. Y cuando veas que Dios es fiel, you're like, man, I could do 5. Y dices, man, God's faithful. Maybe I could do 10. Pero nadie va de 0 a 200. You're never going to do that. No trabaja así. Okay? Lo miramos ayer, que David creyó a Dios en las cosas pequeñas, and he got to the point where he could kill a giant. Miren la vida de Noé, por favor, en Génesis 6, versículo 13. Génesis 6. I picked Génesis para que lo encontraran. Los que nomás durmieron 3 horas. Génesis capítulo 6. Miren lo que dice la palabra de Dios en versículo 13. Aquí hay un hombre que demostró fe. Su fe causó su obediencia. Dice la palabra de Dios. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué le dice versículo 14? Read it with me, ready? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. And he continues to give instructions on how he's supposed to build this ark, y cuántos pisos y cuántas ventanas, y los animales que debería de meter. Y todo esto, jóvenes, was probably nonsense. Yo creo que la parte humana de Noé está pensando, Dios, un barco. Has anybody been to the Ark Encounter in Kentucky? ¿Alguien ha ido? You've been there? That thing's crazy. It's massive. Yo te aseguro que está de aquí a las oficinas. It's massive. Y Dios le dijo, hazte un barco de esos. Porque va a llover y se va a inundar todo esto. Y nunca había llovido. Y yo, I'm pretty sure que Noé tal vez pensó, okay, God, but I believe you enough to do it. ¿Alguien? You heard what I said? Maybe no estaba, wow, but he said, God, I believe you enough to do it. Y a veces nomás le tienes que creer a Dios suficiente to do it. Suficiente. Yo creo que cuando Pedro salió a caminar en el agua, aparte de él, estaba como diciendo, this is crazy, but if you said it, I'll do it. Los jóvenes, listen, you don't have to be a giant of the faith. No tienes que ser, es más, yo creo que hay muy pocos gigantes de la fe. Yo creo que eran personas con poca fe que la pusieron a andar. I don't know that there was giants of the faith. I think there were people that just believed God enough to put one foot in front of the other. La vida cristiana esa es, guys. Un día cuando yo sea pastor, voy a hacer grandes cosas para Dios. No es cierto. Había un niño con 5 panes y 2 peces que dijo, I know this is nothing, but here you go. I said, that's enough. That's enough. That's enough. I can feed 5,000 con eso. A little faith. I can do a lot. Entonces, yo no necesita, you don't have to be on cloud 9, ¿verdad? Para decir, oh, God can use my life. Si tienes poquita, dice, you can move trees, you can move mountains, dice el Señor, si la pones a trabajar. Entonces, miren versículo 22, 6:22, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. A pesar de que tal vez había algo de incredulidad, quiero pensar, todavía obedeció. He did it all. Entonces, obediencia depende de fe. Next, miren Daniel capítulo 3. Next, we're almost done. Convicciones dependen de nuestra fe. Your convictions. Your convictions. Si te vas a parar firme por lo que tú crees, va a tener que ser basado en fe. No en temor de los hombres, no en apariencias, va a tener que ser para el Señor. Tus convicciones deben estar basadas en principios bíblicos. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, si pudiéramos mirar la vida de José. José dijo, how can I sin against God? Cuando la esposa de Potifar estaba ahí volándose con él. Daniel capítulo 3, miren lo que dice la palabra de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
He aquí nuestro Dios a quien servimos. Now listen, guys, puede librarnos del horno de fuego, de tu mano, oh rey, nos librará. Y continúa diciendo, y si no, ¿alguien quiere leer el 17, por favor? Keep reading. Is it the next verse? Y si no. Entonces, jóvenes, él sabía que había una posibilidad que a lo mejor no iba a pasar. Para decirte una vez más, que decían, Dios puede, pero a lo mejor no quiere. Dios puede, pero a lo mejor no es su voluntad. Entonces, listen to me, please. Tu fe no debe estar basada en que Dios siempre hace lo que tú quieres, cuando tú quieres, a la manera que tú quieres. So if God comes through for me, then I'm going to believe in Him. And if He doesn't, then I'm going to wonder. Oh, jóvenes, you can't do that. Tu fe tiene que estar basada en la persona de Él, en el hecho que Él no miente, en su carácter, no en His performance. ¿Okay? Qué bueno que no nos da todo lo que queremos. A kid asked me for a gun last year. Mi hermano les dio BB guns. Y salió un día and Jonathan was at the other side of the fence and David is shooting him. And I see Jonathan going, I said, what's going on? He said, I can shoot him. I'm glad I didn't give him a real gun. Pues no siempre sabemos lo que necesitamos y lo que queremos. Y no porque Dios no te conteste, joven, y no porque Dios no haga lo que queremos cuando haga, doesn't mean that He's not real. Okay? There was a guy that was sick in the hospital. Man, I prayed so hard, guys. Oré tan duro, I prayed hard. I mean, I cried. Hasta pensé en subírmele como Elías, así. Miré la enfermera, dije, it's going to be cringy if they walk in and I'm laying on top of this guy. But I said, yo de verdad pensé, God, you did it in the Bible, y Pedro lo hizo, and Elías did it, and God, maybe if I get on top of him, and I'm the man of God, right? If I get on top of him, maybe it'll work. And, but I didn't. Pero pensé, porque yo creía que Dios podía. But man, I put my hand on his forehead, puse mi mano en su frente, and I prayed as sincere as I could. Dije, Dios, tú puedes. Tú levantaste a los ciegos y tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y tú puedes, Señor. ¿Saben qué pasó? He died. Does that mean that prayer doesn't work? No. That just means that it wasn't God's will. Y ten cuidado que las cosas de la vida no son saquen tu fe. ¿Okay? Tienes que aceptar. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Él. No lo voy a descreditar porque algo malo pasó. Dios es Dios y Dios es bueno, no importa las circunstancias. My wife lost 6 kids, guys. 6 babies, man. You know what that's like? 6 times your wife's pregnant. Y los pierde. The hardest one, estaba predicando un Sunday morning, and she was in the hospital getting a procedure, getting done, una raspa que le llaman to take the remains out. And we didn't have nobody to preach. And it happened early Sunday morning, so estoy predicando, and I couldn't, estaba llorando, man. I had to step out. Y van a pasar cosas así en tu vida que tú vas a decir, God, really? Really, God? Pero es cuando tu fe tiene que decir, you don't judge God. No juzgas a Dios basado en las cosas, lo juzgas basado en su carácter. Y Él es bueno y Él es fiel. That takes faith, guys. Pero si no lo haces, man, you'll ruin yourself. And you'll ruin, te vas a arruinar. Y Dios es bueno. God is good. And so your convictions are based on faith. Charles Spurgeon dijo, si nuestra fe vale algo, resistirá la prueba. Es una fe pobre la que solo puede confiar en Dios cuando los amigos son verdaderos, el cuerpo lleno de salud y el negocio es provechoso. Pero es la verdadera fe que se sostiene por la fidelidad del Señor cuando los amigos se han ido, cuando el cuerpo está enfermo, cuando los espíritus están deprimidos y la luz del rostro de nuestro Padre está oculta. Real faith is tested in adversity. La fe verdadera se prueba en la adversidad. Y miren Daniel capítulo 6, por favor. We're just about done, guys. Daniel capítulo 6, cuando Daniel, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel sabía que iba a ser la consecuencia, pero su fe era más que las consecuencias. Daniel dijo, I believe this. I'm willing to go to the lions den, pero esto es lo que yo creo. La convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, la convicción de que Jesús va a regresar, la convicción de que el infierno y el cielo son real y donde gente va a pasar la eternidad. Por último, nuestro servicio depende de nuestra fe. Everything we do for God, everything we say about God, everything we give to God, anything God related is on the basis of faith. Y luego miren la evidencia de fe. Malaquías capítulo 3, the evidence of faith. ¿Sabes que tú no puedes ver fe, pero puedes ver la evidencia de fe? ¿Sabes que tú no puedes ver el viento, but you can see a flag moving? No puedes ver el viento, but you can see the trees. Fe al principio no se puede ver, pero sí puedes ver las evidencias de fe. Malaquías capítulo 3. Y Dios escogió este sistema para que primero le creamos y luego le podamos ver. Nosotros primero queremos verle para creer. Y Dios dice, that's not the way it's going to work. I want you to believe. That's how we get saved, we believe. Malaquías 3:10. Ustedes conocen el versículo, dice, traer todos los días al alfolí y hay alimento en mi casa. Y luego dice, y probadme en esto. Entonces, jóvenes, yo creo que Dios quiere que lo probemos. God said, try me. Try me. ¿Cuántos, how many of you can honestly say you tried God en tu vida cristiana? You tried it. Did he show up? Of course he did. Of course he did. Of course he did. He showed up every time, guys. Entonces, si Él fue fiel en el pasado, ¿por qué no va a ser fiel en el futuro? I don't got to worry about the future. El hermano Hiles dice algo, whenever you worry about the future, just remember how good God's been in the past. And if He's been faithful for thousands of years, y a todos los cristianos, en todo momento, en todos los días, ¿por qué a mí no? Why not me? What? All of a sudden, ya a mí no. No, hermano, Dios va a ser fiel. He'll take care of you. This is where you need to have a personal relationship with God. So He can be real to you. Para que sea real a ti. Noah didn't see the rain until after he built the ark. Piensen en eso. Primero hizo el arca y después llovió. Los muros de Jericó no se cayeron hasta después que dieron las vueltas. Abraham no miró el cordero atorado en la zarza hasta después que puso a Isaac en el altar. Lázaro no resucitó hasta después que quitaron la piedra. Naamán no fue sano hasta después que se lavó en el Jordán. The whole Bible, that's the system. Primero crees y luego ves. Así Dios trabaja. Pero nosotros queremos ver para creer. Dios dice, no, quiero que creas y luego vas a ver. El Salmo 34:8, vayan ahí por favor, and we'll wrap it up with this. Psalm 34:8. Gracias a Dios por la iglesia. You guys have a great church. But I'm going to tell you what, your faith better not be in your church. Your faith better not be in Brother Carlos. Brother Carlos can barely deal with his own problems. And then he has to deal with yours. You better have a stronger faith than that, guys. I think you have one of the greatest preachers the Spanish world has ever seen. But your faith better not be in que yo soy miembro de la iglesia del Pastor Fernández. My friends, that's only going to carry you so far. You're going to need something bigger than that. Something more stable. You can't ride on your mom's coattail and your dad's faith. You're going to have to develop your own. Miren lo que dice 34 del Salmo 34:8. Por eso esos tiempos devocionales son tan importantes. Pero leer la Biblia no es suficiente, es ponerla en práctica. It's try it. Try it. Miren lo que dice el versículo 8. Gustad y ved. In English, does anybody have an English Bible? Taste. I like that. Taste. Taste and see. That means taste for yourself. Mira por ti mismo. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que sabe de Él. No. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Quién es dichoso? El que confía en Él. El que tiene fe en Él. El que cree en Él. El que le confía con su vida. Él es un hombre dichoso.
¿Has gustado y has visto qué bueno es Dios? Santiago capítulo 1, por favor. Tu fe is going to be put to the test. Porque Dios no quiere que se quede ahí. Dios quiere aumentar tu fe. Y Dios quiere purificar nuestra fe. Santiago capítulo número 1, James chapter 1. Dice la palabra de Dios en versículo número 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra, ¿qué, jóvenes? De vuestra fe, produce, ¿qué? Paciencia. There's only one way to get patience, is to go through trials. No way around it. No hay otra manera. The only way to get patience is to go through difficult times. To go through times que tú no puedes controlar. Y luego dice versículo 4, y aquí terminamos, mas tenga la paciencia su obra completa. That means don't quit. Cuando estás en la prueba de tu fe, don't run, don't quit, don't quit. Okay? Don't quit. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿cuál es el resultado de aguantar la prueba? Para que seáis perfectos. La palabra perfecto significa completos, maduros y cabales sin que os falta cosa alguna. So, ¿por qué Dios pone a prueba nuestra fe? Para hacernos más completos. Because we're still missing some stuff. Entonces, be grounded in the fact that you can believe in God, jóvenes. Arráigate en eso, que Dios no miente. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. And God keeps His word. Use your faith, don't just live comfortably. Could you imagine a bodybuilder que toda la vida he lifts 10 pounds? Man, 10 pounds. Todos se retan a decir, now I'm going to go for 20, and then I'm going to go for 30, then I'm going to go for 40, and I want to see how much I can do, and I'm going to push myself. Jóvenes, you need to push yourself to say, voy a hacer más y voy a hacer más de lo que yo creo que puedo hacer. Me voy a aventar a hacer algo that's crazy. You got to use your faith. Por eso dijo George Miller, faith kicks in where our strength finishes. Si nomás haces lo que tu fuerza te permite hacer, you're never going to need faith. Because you're in your comfort zone. Somewhere in there you have to get out, man. You have to walk on water and see God show up. And He will. So, jóvenes, asegúrate que estés arraigado, cimentado en tu fe en Cristo, no en las personas, y entender lo que es eso. Vamos a orar. Señor, ayuda a los jóvenes as they go y continúen su vida individual, en sus casas, en sus escuelas, en sus trabajos. We're only in church tantos días a la semana, tantas horas. Pero más que eso, nuestra fe tiene que estar fundada en una persona, en tu palabra, en tu promesa, en ti, no en nada más, en ningún objeto, en ninguna persona. Y que tú seas lo que nos va a cargar a través de los valles, a través de los problemas de la vida, esa constancia, esa dependencia en ti. We keep our eyes on you. We stay focused on you. And when things are falling apart, you stick with it, guys, para que tu fe salga mejor, más completa. Señor, bendice a los jóvenes en su fe y que sean usados por ti de una manera que ni ellos pueden creer posible. Te lo pido en Cristo. Amén.